Ya, ahora está grabando. Ahora sí. Ya. Grabamos, uno, dos, tres. Hola YouTube. Hoy día para este programa tenemos un tremendo invitado. Su nombre es Pablo Muñoz Yancao. Y hay al menos dos cosas muy importantes de Pablo. Una, que es un influencer científico. Probablemente ustedes han leído columnas científicas de él que publica en diarios. Y también es muy activo en Twitter. Y lo otro es de que, si notaron por su apellido, él es representante del pueblo mapuche, que tiene muy poquita representación dentro de la comunidad científica, lo cual le da hay un tremendo peso a él de darle visibilidad. En la charla de hoy, él nos va a presentar, wow, se llama, título de su presentación es Un mapuche en la neurociencia en 3 actos. Así que sin más, pasamos ahora a Pablo, que toma control y nos va a mostrar su presentación. Dale, Pablo, bienvenido. Gracias, Jorge, por la introducción. Voy a compartir. Sí. Súper bien. Ok, muchas gracias por la invitación a Nexus USA. Y es un agrado estar aquí con mi amigo Jorge y espero que les guste mi presentación. Voy a comenzar. Como dijo Jorge, mi nombre es Pablo Muñoz Biancao, soy doctor en neurociencias. Actualmente trabajo en el laboratorio del doctor John Ferguson, en el Departamento de Biología Celular de la Universidad Yale, acá en New Haven, Estados Unidos. Y mi charla la dividí en 3 partes para contarles más o menos cómo comenzó mi camino en la neurociencia desde el pregrado y como asistente de investigación, y luego con mi experiencia en el doctorado, que fue un poco inusual, y luego lo que estoy haciendo actualmente y un entrenamiento postdoctoral que tuve al finalizar mi doctorado. Y con esto vamos a comenzar la obra con una introducción. Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vivo y a qué me dedico? Bueno, ¿quién soy? Soy hijo, sobrino y nieto de una familia de mineros de, de la ciudad de Lebu. No sé si muchos la conocen, pero Lebu es la capital de la provincia de Arauco, la 8ª región. Una ciudad costera, muy bonita, calmada, y que en los años, hasta el año 90, era toda la vida en Lebu. Se, se concentraba la actividad carbonífera por la empresa Carvillo. Entonces yo tengo acá, le muestro el mapa donde más o menos está Lebu. Lebu significa ciudad del viento en la lengua lafkenche. Yo soy mapuche lafkenche. Y acá le muestro 2 de mis tíos que fueron mineros por muchos años, que yo constantemente iba a visitar sus casas. Eh, y acá estoy con mi familia, ella es mi madre, y este es mi sobrino, que estaban en una ceremonia mapuche cuando mi sobrino fue como bautizado por una ceremonia lafkenche que pusieron. Eh, y, y en esta foto es importante destacar que mi madre fue el apoyo principal, y que inició todo mi camino hacia cómo llegué a la ciencia. Yo nací en Santiago, viví mucho tiempo en la comuna de San Joaquín y en la Florida principalmente. Estudié en un liceo en San Joaquín, se llama Liceo Espíritu Santo, un colegio, un liceo católico que, está, que era gratuito en esos años, en los 80. Y luego parte de mi enseñanza media la hice en el Colegio Alcántara Cordillera. ¿Por qué parte? Porque mi mamá tuvo la loca idea de decir que, y que tenía razón, y muy chistoso, dice, no, la bioinformática en el futuro será importante, entonces tienes que estudiar en un colegio técnico, vas a estudiar computación. Pero no me gustó, pasé un año en un colegio de Macul estudiando computación, aprendí algo, pero todo se olvidó luego, pero al final siempre me acuerdo que ella tenía la razón, la bioinformática es el futuro. Y luego cuando terminé la enseñanza media me fue relativamente bien en el colegio.
Y aquí es donde se produce un quiebre dentro de lo que quería hacer y a lo que yo y a lo que yo quería estudiar medicina, pero nunca me alcanzó el puntaje en la PSU. Entonces decidí cuál era lo otro que me motivaba más, entonces decidí estudiar ciencias biológicas en la Universidad Católica. Y, y en la Universidad Católica, bueno, y aquí durante le muestro una foto de que fui scout también, porque parte de años como estudiante en el colegio y parte de mi vida universitaria, yo era muy fanático de los scouts, pasé muchos años ahí, fue bonito. Mis mejores amigos hasta el día de hoy los conocí ahí, así que es una buena actividad para socializar y creo que me ayudó a llevar la vida del colegio y parte de los primeros años de la universidad mejor. Y, y cuando entré a la Católica a estudiar ciencias biológicas, no estaba muy convencido, los primeros años me fue mal, congelé porque todavía no me sentía como convencido por la carrera, todavía quería entrar a medicina, pero después decidí que iba a terminar biología. Y todo, ¿cuál fue el punto de cambio? Fue porque en algún momento por parte de la carrera uno necesita entrar a un laboratorio, es como un ramo que uno debe tomar. Y en ese laboratorio, que fue el laboratorio de la doctora Alejandra Álvarez, aquí hay una foto mía, mi primera experiencia en un laboratorio aquí con la camisa naranja. Ella, la mayoría de los investigadores no aceptaban personas que tenían malas notas. Yo tenía malas notas en la Universidad de Riga. Y ella me aceptó y me dijo que tenía que mejorar mis notas y mientras mejoraba mis notas, ella podía aprender aquí en el laboratorio. Esa oportunidad me llevó a enamorarme de la neurociencia porque su laboratorio estudiaba neurobiología, cultivos primarios de neuronas, señalización celular, y ahí el mundo se me abrió y dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y desde ahí cambié mi carrera, me motivé, subí mis notas y, y quería dedicarme a la neurobiología. Y posteriormente yo finalicé la carrera de ciencias biológicas en la Universidad Católica y aquí llega una foto, en mi siguiente etapa de que hice, trabajé como asistente de investigación en la Universidad Católica del Norte em, por 2 años porque necesitaba publicaciones para postular al doctorado y finalmente entré al doctorado de la Universidad de Chile, el doctorado de Biología Molecular, Celular y Neurociencia. Y hay una foto con uno de los segundos logros de estar en ese doctorado, que junto con mis amigos ganamos el campeonato interlaboratorios de mi generación, que ha sido un orgullo hasta el día de hoy. Y, y aquí empieza algo un poco distinto a que no generalmente pasa, pero tuve la oportunidad de hacer un doble programa de doctorado en Holanda, en los Países Bajos, en la Universidad de Groningen, mientras hacía mi doctorado en la Universidad de Chile. Y eso lo voy a contar más adelante. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Yale, pero antes tuve una previa experiencia en 2 universidades, en el mismo laboratorio, pero que nos movimos entre 2 universidades, en la Universidad de George Washington y en la Universidad de Rutgers, y les voy a contar más adelante lo que hice eh, en estas universidades. Y comenzamos con el primer acto, pero antes es solamente para visualizar que cómo un mapuche desde Santiago llega a Holanda y luego de nuevo se cambia a Estados Unidos y en Estados Unidos moviéndose en 3 ciudades. Eh, esto lo vamos a comentar ahora con ciencia. ¿Cómo empezó mi primer acto? Con el doctor Alexis Danino en el laboratorio de neurofisiología del estrés. Yo cuando estaba terminando mi carrera en biología, él estaba en el laboratorio de ciencias médicas en la Universidad Católica como postdoctorado y luego él encontró un trabajo como profesor asistente en la Universidad Católica del Norte
Y el foco de su trabajo ha sido siempre el estrés y en particularmente el daño que se produce en el sistema auditivo. Y en ese momento nosotros explicábamos el trabajo del estrés, porque es muy importante hasta el día de hoy cómo se ve en los medios y el impacto que tiene el estrés asociado a la pobreza en Latinoamérica, las enfermedades que se asocian al estrés, de que el estrés puede llevar incluso a la muerte cuando no es superado. Ahora, muy, muy en boga el estudio del estrés durante la pandemia, y también es muy importante que las mujeres son más propensas a sufrir estrés y demencia. Entonces, como en ese tiempo ya era muy interesante y ahora lo es eh, aún más porque tenemos mejores herramientas para estudiar. Pero ¿cómo lo estudiábamos? ¿Cómo explicábamos el estrés con el doctor Alexis Danino? Bueno, la definición que teníamos en simples palabras que el estrés era una reacción biológica inducida por cambios ambientales, físicos o psicológicos. Estos estresores que producen estos cambios alteran nuestro equilibrio interno o homeostasis, y el estrés al final es una respuesta adaptativa a estos cambios. Pero hay dos tipos de estrés, y esto la gente piensa que hay solamente un estrés, pero hay dos tipos de estrés. Uno es el eustrés, que son cambios breves y controlables, que incluso son placenteros cuando salimos al invierno sin chaqueta, nos da frío, eso es un estrés. O incluso a veces un estrés de tener alguna actividad como emocionante. No sé, yo, por ejemplo, ando en patines, y a veces cuando me tiro en una colina muy inclinada siento mucho estrés, pero lo estoy disfrutando finalmente. Y el distrés es un estrés que puede ser dañino, puede ser porque es intenso, es duradero, no lo podemos controlar, y que al finalmente nos lleva a una mala respuesta adaptativa. ¿Y qué es lo que produce cuando no hay una respuesta adaptativa y el estrés es perjudicial para nosotros? Nos lleva a generar enfermedades neuropsiquiátricas y también problemas cardiovasculares. Y los problemas cardiovasculares en Chile son de alto nivel. ¿Cuáles son las tres estructuras del cerebro que generalmente estudiamos en el laboratorio del doctor Dañino, o que se estudian generalmente en estrés, en humanos y en modelo animal? Es la corteza prefrontal. Cuando hay daño en la corteza prefrontal, se produce daño en ciertos comportamientos, en la inhibición de ciertos comportamientos. Esto muy, muy resumido en gran escala. El hipocampo es otra estructura que es muy importante en la formación y en la mantención de memoria, y otra estructura llamada amígdala, que involucra en el procesamiento emocional, que en cierto estrés hipertrofia. ¿Qué quiere decir esto? Que su tamaño cambia por la actividad del estrés y alguna hormona. Y generalmente se estudia la subida o bajada de ciertas moléculas, y como las más famosas, las que estudiábamos en ese tiempo en el doctor Dañino, era el receptor de glucocorticoide, que es el receptor de la hormona del estrés, que es el cortisol en humano. Un factor que es muy famoso en varios procesos cognitivos, que es el BDNF, el factor neuronal derivado del cerebro, y una proteína de adhesión que permite mantener a las neuronas conectadas, que con el estrés baja esto, y algunas conexiones se pierden. El trabajo del doctor Dañino en ese tiempo era estudiar el efecto del estrés en el sistema auditivo, y acá pueden ver una imagen con una tinción del cerebro de rata, en el que una rata control tiene su morfología neuronal en la estructura que se llama el colículo inferior, que es parte del sistema auditivo. Pero cuando esta rata no es sometida a un proceso de estrés, la ramificación neuronal disminuía, y pueden ver que se afecta la morfología. Entonces mi trabajo como asistente de investigación, y parte de mi trabajo final como biólogo en la Católica, fue ver qué pasaba si bajo estos tratamientos de estrés nosotros alimentábamos a las ratas con quinoa, que el nombre científico es Chenopodium quinoa. ¿Por qué la quinoa? Acá les muestro
unas fotos de los diferentes colores que se ven, es muy bonita la planta, cómo ustedes las pueden encontrar cuando desgranan esto, cómo lo encuentran en el supermercado, siempre en diferentes tamaños y sabores, e incluso llegó a ser tan popular y sus propiedades nutritivas son tan eh, eh, importantes para la fisiología de nosotros los humanos, que la NASA lo promueve entre sus astronautas, y aquí viene un astronauta y estaba en el espacio y les daban paquetes de quinoa que ellos hacían sus recetas, y es parte de la dieta que los astronautas tienen hasta el día de hoy, la quinoa. ¿Por qué? Porque la quinoa tiene los 20 aminoácidos esenciales que necesitamos, tiene una gran cantidad de antioxidantes, un complejo beta de vitaminas, contiene omega 3 y 6, uno piensa que solamente puede encontrar esto en pescados y mariscos, no, la quinoa también tiene altos niveles de omega 3 y 6, y tiene muchos minerales como calcio, magnesio, zinc y hierro. Cuando comparamos esto con otros cereales comunes, y la quinoa, por cierto, no es un cereal, es un pseudo cereal, que es otra definición, pero si lo comparamos con otros cereales populares como el maíz, el arroz y el trigo, como pueden ver en los niveles de proteína, la quinoa es superior. En términos de carbohidratos es un poco inferior, pero similar, pero todo el resto de los minerales es muy alto. Entonces, como nosotros veíamos que era altamente rico en ciertos nutrientes, decíamos, ¿qué pasaría si alimentábamos la rata? Tiene un efecto protector, ¿no? Y lo que hicimos en ese tiempo, yo como asistente de investigación, nos asociamos con el Centro de Estudio Avanzado de Zonas Áridas en la cuarta región, se llama el CEASA, que tienen un proyecto Innova Chile Corfo, y ellos lo que hacían, un gran trabajo en Coquimbo, y ellos lo que querían hacer es recuperar la diversidad de la quinoa, querían darle la mayor utilidad a la quinoa, y una de esas era también el uso como forraje al, al, al ganado caprino en la cuarta región. Se incentivaba a los agricultores por este proyecto a cultivar la quinoa. También se hacía mucha difusión acerca de las propiedades nutricionales de la quinoa y sus ventajas culinarias, porque es muy rica cuando uno la sabe preparar bien. Y también en la JUNAEP. Y también estaban asociados al Centro de Malnutrición de la Universidad de La Serena. Y esto porque ella tenía también era muy bonito porque la quinoa también está asociada ha sido asociada a las culturas indígenas del norte, e incluso hasta los incas de los países hermanos en Bolivia, Perú, y, y era muy bonito el trabajo que estábamos haciendo en ese tiempo, porque no mucha gente lo estaba haciendo en ese momento. ¿Y cuál fue mi trabajo? ¿Cuál fue lo que hizo el principal resultado como asistente como asistente de investigación, y al finalizar mi estudio de biología? Yo trabajé con la ratita albina, y como no le podemos preguntar a las ratitas cómo se sienten, si se sienten estresadas o nada, necesitamos test de conducta. Y yo hice una batería de test conductuales. Estos test conductuales, junto con otras personas, los construimos nosotros mismos, porque en los laboratorios con mayor dinero estos los compran y son más automatizados. Nosotros hicimos todo un manejo artesanal, eh, y unimos todas las piezas, pusimos unas cámaras webcam en ese tiempo que eran muy antiguas, y podíamos grabar el comportamiento. ¿Cómo se ve este? Un experimento, este no soy yo, este es un video de un laboratorio que lo puse en YouTube. ¿Cómo es el e-maze o y-maze? Que es un test de memoria. Uno pone la ratita en el centro del test y la ratita tiene que decidir a qué brazo entra o no. Con un previo entrenamiento uno puede determinar si reconoce un brazo del test que ella ya había entrado, o como los roedores son muy curiosos, generalmente entran al brazo nuevo, como el que se ve acá.
Y ahí uno cuenta cuántas veces se metió en un bracito, en el otro del test, y puede obtener datos con eso y ver cómo afecta la memoria en ciertos modelos. ¿Y qué es lo que y cuál fue el resultado de mi estudio? Fue que cuando estresábamos a las ratitas, si comparábamos un control y las ratitas que estaban estresadas, se veía una disminución de la memoria en el test, pero cuando estas ratitas eran alimentadas por todo el protocolo de estrés con quinoa, antes, durante y después, este daño se reducía. Todavía no era tan bueno como el control, pero al menos reducía el daño que se produce. Este estudio siguió cuando yo me fui con un amigo que hizo su tesis doctoral en esto y quizás va a publicar algo similar pronto este año. Así que como fin de esta primera parte, mi consejo es coman quinoa, es muy rica, hay mucha receta en internet de cómo prepararla. En Chile no es tan cara si van a La Vega o en otro supermercado, pero acá, por ejemplo, en Estados Unidos es carísimo. Entonces, de vez en cuando la compro. Oye, yo voy a hacer la primera interrupción de ¿Ya? mi presentación, Pablo. He estado más callado principalmente porque hay ruido justo acá donde estoy y me he inhibido un poco más. Dos cosas, ¿voy a ir a la diapo anterior? Como el gran mensaje de esto es que si uno está bien alimentado, uno aguanta mejor el estrés, o no, como haciéndose un mensaje simple para la gente que no está viendo. Es que todos tenían, las ratitas en este grupo, todas tenían el mismo nivel de alimento. Todas comían cierta cantidad. Por ejemplo, Pero el hecho que sea quinoa es mejor calidad, ¿no? Hay claro, más nutrientes, es mejor calidad, claro. claro, Ese era como el punto. claro. Por ejemplo, las ratitas comen un pellet y las ratitas que estaban estresadas y solamente comían el pellet normal de la rata, no tenían la misma mejora que si tomábamos esos pellets y el 30% de ese pellet era quinoa, que nosotros preparábamos, las molíamos, íbamos a hacer pellets, las secábamos con el SEASA, tenían un horno gigante, preparábamos pellets de quinoa, los secábamos en un horno y luego se los dábamos a... Súper, súper interesante la investigación, súper aplicada y con un mensaje súper fácil de entender. Eso me gustó harto. Algo que quería destacar acá de este trabajo para que la gente sepa, principalmente los estudiantes que nos están viendo, es que esto lo hiciste tú entraste a la universidad a estudiar biología, terminaste biología y antes de hacer un doctorado, antes de perfeccionarte más, tú estuviste trabajando en esta investigación. O Claro, sea que, y de hecho tú comentaste que ya estando en la universidad, tuviste experiencia en el laboratorio, que después vamos a hablar más de esos detallitos, de la oportunidad que significó, pero esto fue, digamos, al inicio de tu carrera. Tú ya claro, estuviste metido en esta investigación que es súper entretenida en Chile, con un producto chileno, así como de tremendo, claro. de mucho impacto como a nivel nacional. Qué buena. Claro, sí. Esto fue, cuando uno termina ciencias biológicas en la Católica tiene que hacer como, no escribimos una tesis los biólogos. Uno si quiere sacar como un título profesional de biólogo en bioprocesos o biólogo en trabajo ambiental, creo que se llamaba, uno puede escribir una tesis, pero uno como licenciado del primer grado puede hacer un proyecto que toma como un año y lo puede presentar. En ese caso yo comencé cuando Alexis estaba en la Católica, yo aprendí de estrés, a estresar, eh, a los protocolos de estrés, a trabajar con los cerebros de los animales estresados, pero luego cuando él se movió a la Universidad Católica del Norte, como en contexto y con este proyecto que estaba con el SEASA, decidimos darle como la, um, Qué buena. al estudio de la quinoa Y y ese este fue como... también es un buen ejemplo que pasa mucho en ciencia, que uno está trabajando en un laboratorio y a veces el jefe de uno es que se va, po. Se va todo el Claro, laboratorio y ahí uno tiene que tomar la decisión y normalmente uno se va con el laboratorio y a veces uno se va en el mismo país, un par de ciudades al lado, o a veces uno se va a otro país
a otro Claro, continente, eso pasa harto en ciencia. claro, Ya, me ha pasado dos déjame veces, interrumpir. así A que, ti te ha pasado, sí. claro, así que esto era como el mensaje final del primer acto y ahora vamos a comenzar el segundo acto, que fue como historia en el doctorado. Em, Luego al finalizar mi estudio en la Católica y estar 2 años con Alexis trabajando, yo quería tomar el camino de la academia o como generalmente uno se dice, el camino regular de hacer el doctorado después. Y mis principales miedos eran, no tengo las notas suficientes, quizás, porque no, mis notas de los primeros años, los que me fue mal, podrían afectarme. Pero el estar con Alexis por 2 años y trabajar con él, tuve la oportunidad de publicar, de tener publicaciones, también de madurar como científico, porque uno cuando sale de pregrado no entiende cosas, pero no sabe lo que es hacer investigación y, y el trabajar como asistente de investigación fue clave en eso. Y, y yo postulé a 3 programas de doctorado, de la Universidad de Valparaíso, no quedé, al de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, no quedé, y, y a este laboratorio, y a este programa del doctorado de Biología Celular Molecular de Neurociencia me decían mis amigos, no vas a quedar, es el más difícil, nadie queda, hay 10 personas por aceptan como 9 personas por generación. Yo le dije, voy a intentarlo igual, ¿qué pierdo? Y, y en este programa, a diferencia de los otros, bueno, en la mayoría tuve que dar pruebas de admisión y en las pruebas de admisión fue la que me sentí mejor. Las preguntas eran como um, mucho más entretenidas de responder, era como más de pensar. Las otras preguntas, no sé, fue diferente la postulación. Me gustó también el claustro de profesores que tenía, que es totalmente distinto. Y yo no quise hacer un doctorado en la Católica porque iba a estar con los mismos profesores, la misma forma de hacer ciencia, la misma forma los mismos laboratorios. Ya había alcanzado mi, mi nivel de conocimiento de todo lo que hacían ahí. Yo quería saber más qué es lo que hacían otros científicos, qué es lo que hacían en la Universidad de Chile. Y claro, son ambientes totalmente distintos, aunque algunos tópicos se topan. La ciencia que se hace en la Universidad de Chile, yo, como viniendo a la Católica, la sentí totalmente distinta. Ese es súper, súper buen punto. Que de afuera, sin conocerlo, uno pensaría que quizás no hay mucha diferencia, o si es que la hay, es porque son distintos lugares nomás, pero hay Claro, más que eso, más allá de que hay sí, toda una cultura distinta en cada universidad y es importante tratar de entender eso. claro. Y, y, bueno, parte del el programa del doctorado involucra hacer pasantías de investigación en la que estamos 6 meses en un laboratorio y, y aprendemos de las técnicas que se hacen en ese laboratorio y después somos evaluados y tenemos que presentar el trabajo que hacemos. Y, y yo vi acá un recorte de la página web de en ese tiempo en el que estaba el doctor Cristian González, muy joven y apuesto en esos años. y, y dije, oh, la doctora Alejandra Álvarez, con la que comencé, estudiaba algo similar, entonces yo como que conozco algo y que me gustaría em, aprender con él todo lo que involucra el citoesqueleto neuronal y desarrollo de neuronas. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer esto? Porque en mi primera parte yo les conté que hacía conducta y estrés, todo, y nunca, más allá de hacer algunas técnicas de tinción para ver las neuronas, nunca tuve la oportunidad de trabajar con células en cultivo
o neurona en cultivo. Yo quería saber qué le pasa a la neurona misma, como a la vida de la Exactamente. neurona dentro de las proteínas, las moléculas. Claro, entonces yo ya dije, ya, quiero ir de la conducta a algo más celular molecular. Y en este programa de doctorado eh, tuve la oportunidad de hacer una pasantía. Mi primera pasantía fue con Cristian. Aprendí a hacer cultivos neuronales en esa pasantía. Eh, y luego la segunda pasantía fui a trabajar con la doctora Magdalena Sangüesa porque quería también aprender de electrofisiología. Y la escuela y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, una de las escuelas clásicas donde el estudio de la fisiología neuronal casi nació, junto con la Escuela de Montemar. Y la doctora Sangüesa en ese tiempo hacía un trabajo muy interesante con una proteína que me gustaba porque está también involucrada en estrés y memoria. Y lo bonito de este programa de doctorado que me permitió saltar desde el cultivo primario a poder aprender electrofisiología en un año y junto con los ramos. Todo eso. Y de verdad fue como todo lo que sabía como pregrado se enriqueció en este programa. Y al final de ese primer año tuve que elegir dónde quería hacer mi tesis. Y, y en ese punto Cristian me envió un mail de nuevo y me propuso trabajar con él y, y yo acepté. Actualmente Cristian es el director del Centro de Gerociencia en Chile, que es un centro que se dedica a estudiar las enfermedades que se producen con el envejecimiento. Y en ese tiempo él era profesor asistente, luego fue profesor titular. Y ahí comenzó nuestro camino en el estudio de la polaridad neuronal. Eh, Luego, el 2011, cuando yo ya había aprobado mi, sistema, mi examen de calificación, que es un examen que se hace durante el doctorado para que el comité de doctorado dice ya usted puede seguir haciendo su investigación para terminar su tesis y titularse. Cuando yo aprobé ese examen de calificación, Cristian fue a una conferencia y en esa conferencia conoció a la doctora Martina Schmidt de la Universidad de Groningen, de los Países Bajos, y ella trabajaba en una proteína que interactuaba o que, se unía a una proteína que Christian hizo su doctorado y que estudiaba mucho en ese laboratorio. Entonces, la doctora Schmidt dijo, si tienes a alguien que haya aprobado su examen de calificación y tú creas que puede ser independiente para que haga un, un doctorado en la Universidad de Holanda también en el mismo tema, pero enriquecido con los recursos que yo tengo, hablemos y veamos la posibilidad de un candidato. Y Cristian me llama y me dice que me presenta esta oportunidad y me dice, esto va a recurrir toda tu energía porque va a tener que hacer doble tesis en inglés y doble defensa de tesis, va a tener que viajar entre Chile y Holanda cumpliendo con los dos laboratorios. Y yo le dije, ya, lo voy a hacer. El problema que yo tenía es que yo no sabía mucho inglés. Yo no tuve, mi colegio no enseñaba mucho inglés. Y eso fue el 2011 y dije, ¿y cómo me voy a comunicar? Yo podía leer inglés, los papers, que es típico, pero como chileno no tenemos buena formación algunos en inglés, así que me entrené escuchando podcasts, leyendo y en YouTube. Y no, en ese momento no tenía tiempo como para tomar un curso y dije, yo voy a aprender inglés y cuando llegue allá a lo mejor. Así que tomé el desafío y
Y finalmente me titulé en el 2014 en la Universidad de Chile. Lamentablemente estaba fui a mi defensa, pero no pude asistir a mi graduación de la Universidad de Chile porque estaba en Holanda. Y el 2015 me gradué del otro doctorado en la Universidad de Groningen. Aquí solamente les voy a mostrar que en la Universidad de Groningen es distinto cómo se producen las ceremonias del doctorado, de la defensa de tesis en este ejemplo, y la ceremonia se llama la hora finita, en el que va un maestro de ceremonias esta es una universidad muy antigua, es del 1614, 200 años antes de la fundación de la Universidad de Chile, entonces tiene muchas ceremonias que son antiguas, y, y todo el comité va detrás de él, y todos van vestidos muy formales, y el maestro de ceremonia dice, no me acuerdo el latín que usa, abre la ceremonia en latín, entonces entran los profesores, se sientan en un círculo que está aquí enfrente, y uno si quiere se puede vestir así, yo me vestí también acorde a la ocasión, y, y fui, uno se sienta en el centro, otra ceremonia y ahí comienzan las preguntas y finalmente, y también tienen como una iglesia, está toda la gente del laboratorio, los testigos, porque es como un matrimonio con la tesis al final. Entonces se termina esa ceremonia y uno recibe su diploma ahí mismo Oye, qué impresionante. Una claro. consulta, pero eso dijiste que habían preguntas, ¿esa es la defensa o es como la Sí, ceremonia final de...? no, es la defensa, a diferencia de la Universidad de Chile en que hacemos la defensa privada y que es casi como que se acepta y luego una defensa pública, acá esto es todo en compacto en una hora, pero Wow. tú solamente puedes acceder a la hora finita si es que ya envías la tesis, tu comité lo revisa Ya, y te sí. dice la tesis está bien, eh, ahora tienes que defender. Qué bonito, qué tremendo. Bueno, así, ¿para qué vaya a querer ir a la ceremonia en Chile? Con esa tremenda ceremonia, wow, qué bonito. Y, y no tengo una foto acá, pero como Cristian también era mi co-supervisora, él también, y tienen distinciones, solamente los profesores titulares o los profesores, claro, los profesores titulares solamente se ponen un tipo de ¿cómo se De llama? vestimenta, De bueno. vestimenta, los profesores asistentes no, Ah, entonces es como que los diferencian en niveles, porque en los años, no por sé, en supuesto, 700 lo hacían como así. corresponde. Así Sí. que esa fue la hora finita. Después de una hora, aunque uno siga hablando, va el maestro de ceremonia y golpea en el piso con ese bastón, hora finita, allá. Entonces todo se para y el comité sale y el candidato tiene dos testigos que son los testigos de tu tesis, van, te acompañan y tú te vas a otra sala a esperar el resultado y luego te hacen volver. Y ahí te dan una ceremonia y el presidente de tu comité dice, yo investido por los honores del Rector Magnificus me da la autorización para darte el, el grado doctor. Entonces ahí uno termina y esa fue Wow, qué bonito. la- y, y ahora voy a contar brevemente más o menos lo que hice en estos dos laboratorios y en el contexto. ¿Cómo se estudia la polaridad neuronal, que fue el tema de mi tesis de doctorado? Nosotros estudiamos eh, cerebros de ratón, del cual estos cerebros son cerebros embrionarios, de los cuales tomamos una estructura que es el hipocampo, y este lo disgregamos y con un proceso, con varios reactivos, podemos cultivarlo y luego seguimos el proceso de formación del axón, que consiste en 4 etapas. Eh, este es el hipocampo, lo disgregamos y luego cultivamos las neuronas que obtenemos de esta estructura y vemos que la formación de la neurona consta en 4 etapas, dependiendo si hay axón o no. En el estadio 1 es solamente una célula redonda con una extensión de su cuerpo celular. Luego en el estadio 2
vemos que aparecen las neuritas, que se llaman, son estas estructuras, estas prolongaciones que salen del cuerpo celular, pero luego en el estadio 3, que esto es aproximadamente 48 horas después de que uno las cultiva en la placa de cultivo, una de estas neuritas se va a convertir en el axón y elonga, 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 y esto da comienzo al estadio 3. Y en el estadio 4 es cuando ya esa neurita que creció se madura, se ramifica, y las otras neuritas permanecen como cortas, pero se van enriqueciendo con otras estructuras y son, posteriormente se convierten en dendritos. Nosotros podemos identificar los dominios de las neuronas, que es el dominio soma-dendrítico, que es el cuerpo celular y estas prolongaciones, y el dominio axonal. Esto, ¿cómo lo hacemos? Con tinciones de usando marcas específicas con anticuerpos, podemos determinar el dominio axonal o el dominio somatodendrítico. Aquí lo que pueden ver en rojo es el dominio somatodendrítico con la proteína MAP2, un anticuerpo que lo reconoce, y el axón lo podemos identificar aquí en verde con otra proteína que se llama tau, y así podemos ver si hay axón o no, que en todos los laboratorios del mundo es casi, esto es muy estándar. Aquí solamente quiero mostrar brevemente cómo este proceso es muy dinámico. Aquí se puede ver la generación del axón de una neurona como en estadio 2. Ustedes pueden ver cómo las diferentes prolongaciones van creciendo y también retrayéndose, pero una en particular ya comenzó a crecer mayor que las otras, comienza a elongarse, comienza a ramificarse, y las otras permanecen en con el mismo tamaño. Esto ya entramos en el estadio 3, 4, el axón sigue ramificándose, y lo interesante es que estas permanecen cortas y mientras el axón sigue creciendo. Finalmente ya llega a la maduración y el axón sigue creciendo y se vuelve y se ramifica, y tenemos una neurona polarizada. ¿Y cuál fue el tópico de mi tesis en particular? En la célula existe el segundo mensajero AMP cíclico, que se llama, y este segundo mensajero lleva señales dentro de la célula y promueve la formación del axón. ¿Cómo lo hace? Cuando estamos en la transición del estadio 2 y 3, les hablé en que hay neuritas pequeñas hasta la formación del axón. Este segundo mensajero se va acumulando en la punta de la neurita que se va a convertir en axón. Hay altos niveles de AMP cíclico en el estadio 3, entonces esta neurita se va a convertir en axón y luego se va acumulando en otras ramificaciones y permite la elongación del axón, la elongación y ramificación. Y en este complejo mapa de proteínas involucradas en la formación del axón, ¿cuál fue mi aporte, mi granito de arena en la ciencia con mi tesis? Fue poner en contexto esta proteína llamada EPAC, conectando esta vía que se llama la vía del AMP cíclico con esta vía, con esta proteína que se llama RAP1B, y que en ese momento no existía como una conexión directa, y con mi tesis hicimos los experimentos adecuados para determinar cómo esta proteína está involucrada en la formación del axón. ¿Y cuáles son los principales resultados de mi tesis? Muy en general, si yo, aquí en el primer panel, si yo aumento la actividad de EPAC con una droga, vemos que a diferencia de una neurona control que tiene un axón, en la neurona con mayor activación de EPAC tiene múltiples axones. Lo pueden ver por esta marca del tau verde que comentamos. Si yo hago lo mismo, pero ahora inhibo la actividad de EPAC con una droga, lo que vemos en comparación a la neurona control es que el axón es pequeño, no hay ramificación, es muy pobre su morfología. Y esto lo hicimos en Chile, en conjunto. En Chile caracterizamos esto, la activación en ratones, luego fui a Holanda y tenía que corroborar. Lo bonito de mi tesis doctoral es que yo en 2 países pude replicar la misma respuesta.
en diferentes condiciones. Y entonces, eso es lo bonito de cuando uno hace algo, cualquier otro laboratorio en el mundo puede replicar. Y finalmente, gracias a que en Holanda tenían los ratones transgénicos, con la ausencia de esta proteína, yo cuando cultivaba estas neuronas también veía que la elongación del axón era retrasada en la ausencia de esta. Entonces, este es un resumen de los caminos y la señalización que se produce para la formación del axón en la neurona, y esto era lo que se sabía en ese tiempo, de cómo se producía la elongación del axón, y yo lo que puse en contexto dije, ya, eso pasa también, pero EPAC también está involucrado. Y ese fue mi aporte y que fue publicado finalmente, y fue mi tesis doctoral. Y ahora comenzamos el tercero. Al terminar mi doctorado, yo ya quise combinar lo que sabía de conducta, lo que sabía de biología celular de la neurona, de cultivo, y quise estudiar algo relacionado con conducta, desórdenes neurológicos, y aplicando todo el conocimiento que tenía. Y buscando una oportunidad postdoctoral, que es un entrenamiento que uno hace al finalizar el doctorado, fui contratado como postdoc en el laboratorio de la doctora Chiara Mancini. En ese tiempo, la doctora Chiara Mancini estaba trabajando en la Universidad de George Washington University en Washington, D.C., y el trabajo que ella hacía era determinar diferencias sexuales y la señalización en desórdenes del espectro autista. Y luego, en el año 2019, ella tomó un trabajo en otra ciudad, en otra universidad, que es Rutgers University, así que movimos todo el laboratorio a esta nueva ciudad, y por segunda vez tuve que seguir al profe. Ya lo había hecho con Alexi en mi pregrado, y aquí ahora de nuevo siguiendo al profe, para, continuar el trabajo que estábamos haciendo. Pero sentí que necesitaba avanzar y aprender otro tipo de cosas para mi entrenamiento postdoctoral, así que decidí buscar otro postdoctorado, y en el que estoy trabajando ahora con el doctor John Ferguson en la Universidad de Yale. Y aquí fui contratado para estudiar mecanismos biológicos que se presentan en desórdenes neurológicos causados por la disfunción del lisosoma. Llegué en enero de este año, así que todavía estamos trabajando y aprendiendo nuevas cosas en el laboratorio de John Ferguson. Y, y lo bonito de mi entrenamiento doctoral y parte de mi entrenamiento como postdoc es que me permite moverme entre laboratorios y llegar a un laboratorio y comenzar a trabajar en algo totalmente nuevo de inmediato. Y eso, yo creo que en gran parte de eso fue el entrenamiento que tuve en la Universidad de Chile. El programa es tan variado y el entrenamiento que tenemos, yo diría que es tan bueno que uno permite trabajar en cualquier laboratorio en el mundo y adaptarse inmediatamente sin problemas. Y aquí voy a comenzar a hablar brevemente de lo que hice y el estudio que hacíamos en la Universidad de George Washington University y Rutgers, y que estaba relacionado con una proteína llamada CC2D1A o CC2D1A. Es un nombre que se le da a estas proteínas porque tiene unos dominios particulares, y cómo esta proteína se encuentra desregulada de una manera sexoespecífica en desórdenes del espectro autista. Y como introducción, solamente decir que los desórdenes del neurodesarrollo son más prevalentes en varones y niños. Hay una razón entre 4 o 3 niños a una niña que sufren desórdenes del espectro autista, y cuando evaluamos la discapacidad intelectual, también hay una diferencia en el sexo
que es una razón de 2 a 1 aproximadamente, en que los niños son más afectados con discapacidad intelectual. ¿Cuáles son lo- las conductas que más se ven afectadas en los desórdenes del espectro autista? Son los déficit comunicacional, déficit social y también conducta repetitiva, esto es muy resumido. Y la doctora Mancini, durante su postdoctorado, encontró que hay una mutación en la proteína humana de CC2D1A, y ella creó un ratón transgénico que contenía esta mutación que lleva a la ausencia de esta proteína en el ratón, y ella en el laboratorio estudiaba la señalización en el hipocampo. ¿Y qué es lo que hacía la pérdida de función o la ausencia de esta proteína en humanos? ¿Qué es lo que produce? Produce discapacidad intelectual, desórdenes del espectro autista y también convulsiones. Por eso estábamos estudiando esto. Y yo llegué a este laboratorio porque también involucraba vías de señalización que yo ya había estudiado en el doctorado, como el AMP cíclico. Y acá esta figura eh, lo que quiere decir es que cuando no hay CC2D1A, hay una actividad de una proteína se ve aumentada, que es una fosfodiesterasa. Esto reduce los niveles del AMP cíclico en el hipocampo, que afecta la actividad de una proteína llamada PKA, que es muy importante porque su actividad depende de activar otra proteína que se llama CRE, que finalmente es la proteína involucrada en aprendizaje y memoria. Cuando CC2D1A no está presente, al final lo que tenemos es un problema de memoria. ¿Y esto cómo lo evaluábamos? Con un test conductual que se llama el Morris Water Maze, una piscina para evaluar memoria. Y esta figura lo que muestra es que si comparamos un ratón wild time, un ratón control que tiene CC2D1A, aquí en azul, la memoria se ve más, perdón, la ausencia de CC2D1A aquí en azul muestra que esta línea está más alta que la línea de un ratón normal. ¿Y esto qué quiere decir? Es que los ratones, cuando se le entrena a encontrar una plataforma en esta piscina, lo vamos a ver más adelante, uno los entrena para que encuentren esa plataforma rápidamente nadando. Y los ratones que no tenían sensitud de Iguané, uno los entrena y les cuesta más encontrar esa plataforma que está escondida. ¿Y cómo se hace esto? Uno pone el ratón nada, y esto no lo hace repetitivamente hasta que el ratón aprende que en cierta zona de la piscina va a haber una plataforma en la que él puede estar a salvo de la piscina. Algo importante es que el animalito no ve la plataforma. Claro, no ve la Está abajo del plataforma. agua, entonces tiene que explorar, hasta que de repente la pilla por chance y ahí aprende que está ahí, ¿cierto? Claro. Qué Y en bueno. la piscina, por ejemplo, aquí en esta figura indica hay símbolos alrededor de la piscina que le indica al ratón más o menos dónde puede estar porque son muy inteligentes los ratones, entonces ven el ambiente en el que están, entonces el ratoncito va a aprender que entre el círculo y el cuadrado hay una plataforma. Entonces, cuando uno entrena a los ratoncitos, después que saben, se van directo a la plataforma. Y los ratones que todavía no recuerdan dónde es, siguen dando vuelta hasta que lo encuentran. ¿Y cuál fue el mensaje de este estudio? Fue que en el hipocampo, la estructura involucrada en memoria, esta proteína regula los niveles del AMP cíclico, y que solamente, en ese caso, afecta mayormente a los machos, a los ratones machos, los cuales desarrollaban este déficit cognitivo. La hembra no era tan problemática. Entonces, yo lo que hice fue tomar estos ratones, cultivar las neuronas de estos ratones y ver qué pasaba en otras vías de señalización para poder entender por qué los machos tenían mayores problemas que las hembras. Y esto en general
yo lo que hacía era a través de unos sensores especiales, marcaba las neuronas con presencia o ausencia de la proteína CC2D1A y veía que una proteína llamada AKT también disminuía su actividad, aquí en la barra roja. También estudié las espinas dendríticas, que son una estructura que tienen las neuronas donde se producen las sinapsis, y lo que encontrábamos era que cuando cultivábamos estas neuronas, la ausencia de CC2D1A hacía que las espinas, la densidad de espinas en esa neurona era reducida, y yo también hacía mucha imagen, y lo que aquí muestro es cómo CC2D1A se localiza también en una espina dendrítica y a lo largo de las dendritas. Entonces hacíamos estudios como eso. Y finalmente, en el trabajo que todavía sigue siendo la doctora Mancini, seguíamos estudiando CC2D1A con otros marcadores de de ciertos tipos de lípidos en la neurona, y el modelo al final era ver cómo CC2D1A en la espina dendrítica, que aquí este cartoon que les muestro, podía interactuar con diferentes proteínas, y cómo lo hacía diferencialmente en macho y hembra. Entonces yo lo que hacía, cultivos, veía el cultivo cuál tenía la proteína o no. Luego nosotros cuando teníamos que ver en los embriones cuál era macho y hembra, y eso después lo corroborábamos con otras técnicas. Ese fue mi trabajo, mi primer trabajo como postdoc, y ahora lo que estoy haciendo, también parte del acto 3, es estudiar función y difusión de lisosomas en enfermedades neurológicas. Y aquí, ¿qué es lo que son los lisosomas? Solamente una ayuda de memoria. Los lisosomas son organelos celulares, estudian las funciones de digestión celular, son unas vesículas que están envueltas por membrana. Aquí pueden ver como un video en que el lisosoma, como es la maquinaria de digestión celular, contiene en su interior enzimas digestivas y hidrolíticas que descomponen todo tipo de moléculas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, y esto lo hacen porque su interior es muy ácido, tiene un pH que es una medida de determinar la acidez, muy ácido, y pueden degradar todo. Y también los lisosomas se fusionan, hay lisosomas primarios, secundarios, y interactúan por su membrana y van cambiando su identidad, madurando en la célula para poder ejercer su función. ¿Y qué es lo que hago con los lisosomas y las neuronas? Y en las neuronas, nosotros estudiamos una proteína que se ha asociado al transporte del lisosoma en la neurona, una proteína enriquecida en neuronas, se llama GIP3. Y es una proteína adaptadora entre lisosomas y motores moleculares, que les voy a mostrar, y permite regular la abundancia de lisosoma a lo largo del axón. Entonces, como les dije, en las neuronas, los lisosomas maduran a medida que son transportados desde el extremo del axón hacia el cuerpo celular, y adquieren gradualmente la capacidad para degradar su carga. Y en esta animación pueden ver ese motor molecular llevando una vesícula, que generalmente podríamos decir que esto podría ser un lisosoma. Bueno, en la cabeza de este motor molecular, aquí a la derecha les muestro, se ha asociado que GIP3 puede estar involucrado y puede ayudar a maduración de los lisosomas y transporte hacia el cuerpo celular. En general, en la literatura se dice que GIP3 actúa en la parte proximal del axón. Oye, te voy a interrumpir, Pablo, solo para hacer una aclaración, que ese video que estamos viendo es como una animación Pixar o es una reproducción de la realidad, como porque para la gente que no conoce ese video quizás no se van a hacer una idea. Claro. Claro, no, esto es una animación de lo que podríamos... Es fantástica esa animación. Claro, esto es una animación de lo que se han hecho estudios con microscopía principalmente, en los que se ve cómo estos motores moleculares pueden transportar estas vesículas, y esa estructura que se ven, esto lo han determinado con otras técnicas. Entonces, esto nos permite recrear lo que
podría pasar dentro de una célula o en el axón, y que son estos motores que a través de su interacción con el citoesqueleto, que dentro de la célula, y intercambio de moléculas que todos conocen como el ATP, se adhieren y van caminando a través del citoesqueleto llevando vesículas. Y, Es muy impresionante ese video. sí. Y JIP3, lo que queremos saber y cómo lo estamos estudiando, en qué parte de estos motores moleculares, y esto es solo un motor molecular de transporte en la célula y otro, y JIP3 aparentemente interactúa con los dos, y queremos saber en qué grado y cómo lo hace. ¿Y qué pasa cuando una neurona no tiene JIP3? Y aquí es donde sabemos cómo su rol en la densidad controlando la densidad del lisosoma en el axón. Y acá les voy a mostrar un video. Se utiliza un marcador que se llama LysoTracker, que es un marcador del lisosoma. Y acá lo que pueden ver, una neurona control, estos puntos negros son el marcador del lisosoma, estos son todos lisosomas moviéndose. Y acá ven una flecha más que indica donde se encuentra el axón, y no hay problema, todos los lisosomas se van moviendo. Hay ahí un lisosoma que va viajando del axón hacia el cuerpo celular. Y ¿qué pasa cuando no hay JIP3? Se ven estos lisosomas acumulados en protuberancias en el axón, y se acumulan aquí al medio, y el transporte sigue, pero el axón se ve un poco inflamado. Este trabajo fue publicado por el doctor John Ferguson y otro postdoctorado en el 2017, y en este contexto es que estoy haciendo mi trabajo, pero también relacionado con una enfermedad neurológica. Hay mutaciones que pasan en esta proteína, en JIP3, y dentro de estas alteraciones, estas mutaciones, hay dos mutaciones particulares en humanos que hacen que las neuronas acumulen lisosomas en el axón. Esto es solamente para mostrar la estructura de JIP3 y todas las mutaciones que ocurren en diferentes dominios de esta proteína, y cómo es el fenotipo, cómo se ven los niños que nacen con este síndrome. Presentan también desórdenes del espectro autista, discapacidad intelectual, problemas motores. Y cuando se toma una de estas mutaciones y se estudia en un modelo de pez cebra, lo que uno encuentra es que en comparación a la proteína normal, la proteína con una mutación produce este axón inflamado. Y si vemos el cerebro control de un paciente de 3 años de una de estas familias, vemos como un cerebro normal, pueden ver toda la estructura, en particular aquí el cuerpo calloso, que es una estructura que es un hemisferio, y aquí pueden verlo súper bien formado, y en este otro ángulo también, esta es una resonancia magnética. El paciente de 3 años con alteración en esta proteína, su morfología cerebral es totalmente distinta. Y si vemos el cuerpo calloso, esto es totalmente anormal. Entonces, mi nuevo proyecto postdoctoral es entender por qué JIP3 causa esto. ¿Y cómo lo hago? Por el momento estamos estudiando en cultivos de células madre que diferenciamos neuronas, y brevemente, ¿cómo es esta técnica? Las células madres son, estas células se llaman iPSC, que son células madres pluripotentes inducidas, y lo que se hace es que se toma una célula del cuerpo de la piel de una persona o de un paciente, y a través de reprogramación genética podemos darle la capacidad a esa célula de que se pueda diferenciar a cualquier tipo celular. Entonces, de ahí viene la palabra pluripotente. Y cuando están en cultivo y queremos diferenciarla a un tipo particular de células, lo único que tenemos que hacer es agregar ciertos reactivos, y en este caso yo lo que hago es poner un gen que se llama el NGN2, que lo activo con una droga en la célula, y después todas estas
estas células que podrían dar muchos otros tipos de células solamente se van a diferenciar a neuronas, y esto es un cultivo de una fotografía en un microscopio, que así se ven las neuronas que yo trabajo todos los días y luego hago experimentos. Y se llaman las I3 neurons, o iNeurons, porque la persona que descubrió que estableció este protocolo le puso ese nombre. Y aquí cuando yo puedo teñir estas neuronas, puedo teñir lisosomas, puedo teñir la morfología, y aquí lo que pueden ver una imagen de microscopía en que una neurona control, una neurona Synject3, antes de que se formen los axones inflamados, y me permite evaluar su morfología. Y también hago otro análisis más en detalle de cómo se mueven los lisosomas en el soma de la neurona, cómo se mueven a lo largo del axón. Los lisosomas los puedo seguir también en otro tipo de neurona cuando están más maduras, puedo ver cómo se van a las dendritas los lisosomas. Y también hago otro experimento que marco otro organelo en las células y puedo ver mitocondrias, Golgi, otro endosoma en células humanas. Y esto es lo que quiero hacer con células de pacientes, que las voy a diferenciar a neuronas y ver qué es lo que está pasando dentro de la célula. Wow, eso quería, solo por lo sorprendente de la investigación, que quería como aclarar ese punto. Lo que has hecho hasta el momento es diferenciar neuronas humanas y artificialmente remueves el gen. Y después vas a ocupar las de los pacientes que tienen como la mutación Claro, propia de ellos para estudiar directamente en casi sus mismas neuronas cuáles son los problemas celulares. Eso es... exactamente, claro. Wow. Y claro, entonces todo este año llegué en enero a este laboratorio, y este año he podido aprender esta técnica, y como en resumen empezamos con las ratitas, la conducta, luego con los cultivos primarios en ratón y en ratas, y ahora estoy trabajando en neuronas, em, en neuronas diferenciadas que son de humanos. Neurona humana, es que es lo más top que se puede hacer actualmente, es donde va Claro, la ciencia, no sé, yo creo que eso probablemente el resultado de investigación de los últimos 10 años, probablemente está trabajando directamente con células humanas. Y eso quiero hacer la salvedad que en la universidad donde está el Pablo es de las top mundiales. Ya es como esto se hace en muy poquitos laboratorios porque requiere técnicas o recursos que son muy limitados. Entonces esto es ya la cresta de la ola, lo más moderno que se está haciendo en términos de ciencia aplicada. Está muy bueno. Súper, súper bueno. Qué bonito, Pablo. claro. Y conjunto con esto vamos a tener los ratones transgénicos con la mutación que pasa en humanos. Entonces ahí también voy a estudiar la neurona en el ratón y también la conducta. Entonces, eso es como queremos entender bien todo lo que le pasa a las personas con esta mutación. Y mi mensaje final, eh, lo quiero resumir en esta sentencia, y es, en estos párrafos, es: si se es de origen humilde, el apoyo familiar es lo más importante para seguir la carrera científica. El apoyo de mi madre fue vital para que yo pudiera mantenerme en esta carrera, y durante el doctorado. Así que tener un núcleo familiar que apoya es muy importante. En el pregrado, como digo, en el acto 1, en mi caso, es cuando uno se enamora de la ciencia y es donde uno busca su pasión. Si lo ponemos en términos temporales, esto va a ayudar mucho en el futuro, porque estoy enamorado de mi vocación o de mi profesión, que puedo sortear los problemas que se vengan. En el programa, en el posgrado, en la figura del mentor es vital para el resto de la carrera, e incluso como postdoctorado. Y en ese caso, Cristian fue vital en mi desarrollo como doctor, y es una figura importante también en el presente. Esto ayuda en el presente y en el futuro también. Y en el postdoctorado uno debe elegir bien dónde quiere continuar su entrenamiento, porque tiene impacto, a diferencia de los otros presente y futuro, en el presente inmediato, lo que yo considero. Entonces es una parte de la vida
del entrenamiento como científico, que tiene un impacto directo en el presente y muy delicado. Mi consejo útil al final de todo lo que yo podría decir en resumidas cuentas es aprender inglés y a programar lo antes posible. Si se está en el colegio, es lo vital. Después va a ser mucho más fácil si uno quiere dedicarse a la ciencia, va a ser mucho más fácil porque el 10% de su estrés va a provenir de al menos dos de estas cosas. Rodearse de buenos amigos, porque los amigos nos acompañan durante los eventos más estresantes, durante nuestro doctorado, nuestro postdoctorado, nuestro pregrado, nos ayudan cuando necesitamos hacer experimentos, no sabemos, recurrimos a los amigos científicos, pero también amigos fuera de la ciencia, es muy importante porque uno debe rodearse de buena onda y amor siempre. Y lo más importante para mí, más allá de todo esto que digo, es cuidar la salud mental, sobre todo cuando uno elige la ciencia, porque eh, es, es una carrera que conlleva mucho estrés y cuidar la salud mental es muy importante desde chicos, desde el pregrado, desde el colegio. Para mí es lo más importante. Si se encuentra uno mal, vaya al psicólogo, tenga actividades que permitan lidiar con el estrés y cualquier signo de alarma, recurrir a los medios de contención. Algo relacionado que quiero como complementar al tiro para que no se me olvide. Yo creo que un mensaje para la gente que haya llegado hasta ahora al final de la charla, que respecto, yo súper de acuerdo, o sea, tremendo consejo útil, que quiero entrar más, pero no quiero descuidar esta parte que yo creo que es un gran mensaje, que eso de la salud mental es vital. O sea, vivimos en un mundo loco, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. En la ciencia puede ser aún peor por distintos factores, y algo crítico es que ahí depende mucho de con quién está uno trabajando, qué tan altos son los niveles de estrés de problemas mentales que uno puede llegar a ver. Y eso es muy cierto, y tiene que saber la gente que uno ha visto casos particulares de personas que lo pasan muy mal, y normalmente está asociado a que tienen muy malos jefes. Y en eso yo quiero ser como súper claro que sepa la gente, si alguna vez llega a escuchar esto, como a veces el problema es el jefe o el entorno en el que uno está. Entonces no hay que tener miedo en dar el paso al costado y dejar eso pensando en tu mensaje, que es cuidar la salud mental. A veces es mejor como abortar misión y irse a un lugar donde uno va a estar más tranquilo, más sano mentalmente, versus estar peleándole a un entorno que es hostil. Y en eso yo creo que es bueno dar como ese mensaje, que uno, cuando uno está empezando la carrera científica, y creo que uno lo puede extender a otras disciplinas, saber que a veces no es necesario eh, tener experiencias tan miserables. A veces es bueno dar un paso al costado. Eso Sí. quería como dejar, como aprovechar de decirlo con tu consejo útil, Pablo, porque uno lo ha visto a lo largo. Ahora ya tenemos harto como años de experiencia, y uno ha visto que la gente lo pasa muy mal, y yo creo que por eso es tan importante ese mensaje tuyo, Claro. como para los chicos que están viendo esto y se van a meter a la universidad y van a empezar sus carreras profesionales o lo que sea que hagan. La salud mental es crítica, como hay que Claro. cuidarla, hay que respetar eso. Yo siento a veces que los chilenos tenemos como tenemos esta costumbre de ser el fakir, que dice, no importa que me traten mal, voy a terminarlo, Como, yo sé que puedo salir adelante y todo eso, pero no lo somos vale. mártires, pues somos, Claro, así no, sí. sí, no lo vale, Es que yo prefiero. somos buenos empleados. Culturalmente nos han enseñado a ser buenos para los mandados y morir si es necesario, pero hay que hacerle caso al jefe. Yo creo que eso es, Claro, no. tiene Primero está la salud mental. aspectos que son positivos, porque es bueno darlo todo cuando hay que darlo todo, pero, pero hay un límite, y ese límite es la salud mental. Claro. Y para eso hay que comer quinoa. Bueno, aparte, o sea, no solo comer quinoa, sino uno sabe que si uno lo está pasando mal, tus neuronas se están achicando. Y gracias Claro, al trabajo, usted, cuando uno está estresado, o sea, te jode toda tu fisiología y tu mente. claro, No es algo temporal, sino algo, están los dos, ya está el eustrés y el distrés, pero claro.
pero en general, y eso también es un mensaje para todos los que lo hemos pasado mal, estando estresados, comiendo mal o con vida pobre, eso tiene un efecto en nuestra fisiología, en nuestra mente, y eso es malo, y eso es como un mensaje para todo el mundo que por algo es como inaceptable la inequidad y los abusos, cuando hay como mala salud mental, etcétera, porque eso tiene un efecto directo en nuestro cuerpo. Exacto. Y la quinoa es la salvación. La quinoa es la salvación. Soy el pastor de la quinoa. Sí, la quinoa, cómo harta quinoa. Qué bueno. Oye, tengo acá una serie de preguntitas. Perfecto, estamos sincronizados. Hay que decir que llevamos ya como 1 hora 10. Oh, Esto está destinado a la gente que quiera ver, no sé, que tenemos la libertad. Esta primera temporada va a ser chip libre, hacemos lo que nosotros queramos, así que no tenemos problema. yo pensé que iba a ser menos, pero No, tranqui, estuvo bien. Y de nuevo, yo creo que la gracia de aprovechar este entorno de YouTube para poder llegar a la gente, como al escucha ¿cómo a nuestro público como idóneo. Para alguien va a estar esta charla, quizás van a ser 5 personas en todo Chile o el mundo hispanohablante, y esas 5 se la van a ver 10 veces y la van a disfrutar, y ahí vamos a haber cumplido nuestra misión. Así que no te preocupes. Um, Hartas preguntas. Yo creo que pues, igual en honor al tiempo me voy a limitar un poco. ¿Algún comentario de tu paso de Lebu a Santiago? Ahí me quedó la duda. ¿Cómo fue eso? ¿Se fue tu familia entera para allá o tú decidiste no, irte a Santiago? yo nací en Santiago, mi mamá y toda mi familia vivía en Levo, y ella fue como Ah, ya. una de las primeras que se fue a Santiago en los años 70. Y En busca de mejores claro, en futuros busca de para la mejores familia. Sí, oportunidades. mejores oportunidades. Porque el Levo en esos años era o ser minero, o ser dueña de casa, y como que no había otra, no se veía mucho más Ya, opciones. Entonces mi madre decidió: voy a ir a Santiago, bueno. voy a estudiar, y estudió secretariado en Santiago, y, y ahí Que eso vivió en diferentes comunas, primero en Macul, después en San Joaquín, Oye, qué bueno, y fuimos vecinos. Yo creo que esa es una historia muy común para Chile. Pues en mi caso, mi familia igual se fueron a Santiago por mejores oportunidades. Nosotros claro. estamos en Peñalolén, al lado de Macul. Quizás Ah, claro, sí. al ladito, Después, cerca de la rotonda departamental, más o menos. Ahí vivimos. claro. Y Y claro, yo pasé toda mi infancia en San Joaquín y mi adolescencia en la Florida. bueno, Y, y claro, en este liceo Espíritu Santo, que era católico, yo de hecho algo que siempre lo cuento, que es muy curioso, como soy científico, me gustaba mucho ese liceo, era bonito, ¿podéis me dejar de enseñaban bien. compartir para que ¿Ah? nos veamos más grandes? Perfecto. Em, Tenía buena actividad, y era un colegio de monjas, de la congregación del Verbo Divino, pero del Verbo Divino humilde. Así que, pero era entretenido, tenían buena actividad, y las monjas no eran eh, tan malas, eran súper estrictas, sí. Pero era un colegio, un colegio eh, un liceo público, creo que no se pagaba mucho. Y Era como particular subvencionado. No, como claro, subvencionado, se pero pagaba poquitito. pagaban nada, la gente de la comuna no pagaba, Ah, ya, era casi como público. claro. Entonces, y luego yo pasé esa transición de fui a estudiar colegio técnico por un año. Mi primero medio fue en el colegio, No. ¿cómo se llama? El Heinrich de Macul. ¿Tú lo cachai? El Ah, por Heinrich. supuesto, sí, es de los pirulos de ahí del barrio. Es sí, El Heinrich, pero y ahí estaba estudiando computación, y después dije: no, ya no aguanto, quiero dar la PSU al final. Mira qué simpático, qué increíble cómo se parece en la historia. En mi caso, yo también hice un año de técnico profesional. En mi caso, hice contabilidad. ¿En serio? Sí, sí, en serio, pero lo mismo fue, yo tuve ahí de hecho fue desastrosa esa experiencia, mal, porque yo era un desastre en esa época. Yeah. Oh, qué buena. La pregunta que se me viene al tiro relacionando con la computación. Tú aconsejaste aprender programación.
¿Tú ocupáis como harto computadores ahora en tu investigación? ¿O no tanto? Claro, pero ahora como no tengo mucho tiempo, yo debería dedicarme 2 horas para aprender a utilizar. Una, porque si uno aprende a utilizar los programas más famosos ahora, que son el R y Python, te ahorras de pagar mucho software, de imagen, de procesamiento, de análisis de datos, entonces eso es como vital. Y yo lo aprendí lo estoy aprendiendo a utilizar ahora. Ahí Entonces, te voy a preguntar, ¿y en tu universidad no te enseñaron a programar? no, mi universidad, no, ni en la... No se puede aprender todo, ¿cierto? En el Claro, diplomado. eso Ya es muy que, bien, me quedó buen detalle eso, porque la Universidad de Chile, no, no, en nuestro programa nada de arte, nada. pero en defensa, en el posgrado, en el pregrado sí, yo aprendí en el pregrado, hay poquito, pero de ahí ya Ah, ya, me ya, defiendo. eso en la católica no, no tenían Pero es ese que tipo. cuesta, eso todavía yo creo que falta un poquito más de integración, hacer más independiente y multidisciplinario en el pregrado, porque eso son Claro, tendencias de ahora, pues, como claro, el otro como consejo tuyo de aprender inglés y computación, básicamente porque son los lenguajes universales ahora. claro, Para comunicarse inglés y para trabajar computación, uno lo que haga, sobre todo como científico, está ahí dándole con los computadores. Esa es nuestra gran ayuda para poder hacer nuestros experimentos, para analizar los datos. Entonces, claro, es muy positivo saber eso. sí. Es buen consejo. Y claro, se puede aprender, pero cuesta más, pero yo creo que es necesario también tomar un curso de inglés, porque, bueno, yo mi inglés lo aprendí en Holanda y lo pulí acá en Estados Unidos, pero yo jamás he tenido un curso de inglés, yo lo aprendí haciendo. Tampoco. ¿Ah? Y eso, para que la gente no se asuste, o sea, la mayoría de todos los que, yo haría la diferencia, los que venimos de la educación pública chilena, el inglés obviamente es muy malo si no aprendimos, o sea, no tuvimos inglés, digamos, un Ya, inglés, this is the window, I mean, my name is Jorge, ahí ya, para. Uno aprende en la vida, uno viene al choque y se puede. Obviamente claro, que cuesta, más estrés, hay neuronas más chicas después. claro, Pero se puede. Ahora, lo ideal es poder aprenderlo, pero si no han aprendido, se puede aprender de claro, grande. Obviamente uno no va a ser Shakespeare, ¿eh? claro, no. Y Pero ahora se puede. hay tanta Yo me, herramienta ahora que se puede, yo me demoré un par de años en sentirme más o menos cómodo hablando. Me tomó mi tiempito y todavía obviamente me falta y nunca voy a aprender como nivel nativo, pero se puede. claro. Eso está bueno. Oye, otra cosa importante para el programa, tú lo mencionaste, pero quería volver un poco para destacarlo, la- el estar atento a las oportunidades y lo necesario y fundamental que son dos cosas que están ligadas, las oportunidades y tener la suerte de uno poder tomar esas oportunidades. Y en tu caso, tú demostraste algo que yo creo que podría reflejar. En mi caso, yo siempre fui, por distintos factores, muy ñoño y siempre estoy muy atento a estudiar mucho, entonces a mí me fue bien y no tuve problema después para poder seguir el camino normal, pues, como que en general no me costó, tuve mis otros problemas, pero eso no fue problema. Pero en tu caso, yo ahí veo reflejado lo que le pasó a muchos compañeros, porque uno, por distintos motivos, no se toma como en serio la universidad, entre comillas, te farriáis los primeros años o a veces no tenéis la tranquilidad para poder dedicarte bien a la universidad los primeros años. Y ahí hubo un momento que hizo clic y ahí quería como volver a esa etapa que si nos puedes contar un poco más, pues, como, o Sí, repetirla ahí para comentar. ya, claro, porque como yo no entré con la finalidad de ser biólogo, no Es que, tenía la pasión para pero estudiar es que ahí como, está, por ejemplo, algo importante, que uno no sabe que se puede ser biólogo. claro, ¿Cierto? Eso claro, como compartir conmigo, uno entra perdido a la ciencia y hay como una muy mala campaña de relaciones públicas de la ciencia, de que la gente cuando está en el colegio no sabe que uno puede dedicarse a ser científico, uno lo descubre en la universidad por chance, claro. ¿no? Y ahí eso Sí, te eso es pasó muy ahí. importante porque yo soy el único con el grado de doctor en mi familia y tengo una prima que tiene
somos dos primos que entramos a la universidad pública, ella es de la USACH y yo de la Católica, y somos los únicos de la familia, entonces no tenemos, nunca vimos qué es lo que se puede hacer uno en la carrera, uno saliendo del colegio, uno ve como lo que quiere hacer, y dentro de la carrera es como que uno ve los científicos, los profes que te hacen clases, qué es lo que hacen, uno no entiende, yo no entendía nada. Exacto. Al final, cuando tuve la oportunidad de acceder a esta pasantía y era como fue tan atractivo para mí el que había que pensar experimentos, trabajar con neuronas, de que podíamos trabajar en enfermedades. Yo quería trabajar en algo con enfermedades y en ese laboratorio trabajan con Alzheimer. Entonces, y ahí fue, oh, ya, yo puedo hacer esto, me gusta mucho. Ahí fue cuando realmente descubriste la ciencia, porque antes Claro, era como era el colegio, aprender cosas, pero no había una aplicación de nada. claro, no había una explicación nada, entonces cuando discutían paper y lo leían en inglés, yo cuando entré a biología no tenía idea de inglés, y ellos en el laboratorio, en las reuniones, leían paper en inglés y lo presentaban, y yo decía, no entiendo nada, pero me encanta, todo esto me encanta, quiero hacer esto del resto de mi vida. Qué bueno, Entonces dije, qué bueno. eso fue muy importante. Y ahí y destacar el papel que tiene, que tuvo tu tutora ahí en ese laboratorio de darte la oportunidad, porque como tú mencionaste, o lo que se intuye de lo que mencionaste, no todos los profesores toman a cualquier estudiante. En general, la mayoría se aseguran y pescan a los más buenos, entonces los que no son tan buenos, los quedan ahí a lo que se lleva la ola, y Claro, ahí es donde se requieren personas como claro, la profesora, Estela, doctora Alejandra Álvarez, sí. Alejandra Álvarez. Sí, ella me dijo, ya, tus notas no son tan buenas, pero quédate en el laboratorio, aprende, pero con eh, como el acuerdo era, si estás en el laboratorio tienes que subir todas las notas de todo tu ramo. Así que eso fue el Súper acuerdo. bueno, súper bueno. Y yo creo que ese tipo de oportunidades no abundan, pero sí hay, Claro, ocurren. Yo creo que ese también es un mensaje que se puede extender, yo creo, a todas otras disciplinas, pero en ciencia uno la ha vivido, de que en general siempre se están dando oportunidades y uno puede repuntar si uno, por el motivo que sea, empieza un poco tarde, o si te cuesta el inglés, o si eres malo para la matemática, o por lo que sea, en algún momento vaya a tener la oportunidad de poder repuntar y del sistema te va a dar una manito para ayudarte. A claro, veces son manos medias tramposas que te hacen una zancadilla. claro. Hay que estar atento, pero están estas oportunidades que uno puede tomar, po. Y ahí en tu caso es pero excepcional, o sea, ahora ya está ahí hiciste tu doctorado después en Europa con una tremenda ceremonia, una universidad así ultra tradicional, no sé si en 1000 años, y ahora trabajando en Yale, o sea, tremenda oportunidad, po. Sí, y, Súper buen lo que dije ejemplo. también de los amigos es muy importante porque yo llegué a trabajar con Alexis, que fue como el primer impulso para ya entrar al doctorado, fue gracias a un amigo que me dijo, ven a trabajar conmigo, y nos llevábamos bien porque éramos parte del centro de alumnos de biología, la que tal. Bueno. Yo era su vicepresidente, él era el vicepresidente, y él trabajaba en estrés, me contaba, estábamos trabajando en estrés, ven a trabajar conmigo, y dije, ya, voy. Y, y me gustó lo que hacía, y él contaba sobre usted tan apasionado, y el Alexis también, y dije, ya, quiero aprender del estrés. Así que ahí pasábamos, después del centro alumno, nos íbamos a trabajar, a hacer experimentos, y de ahí el Alexis dijo, ya, me voy al norte, ¿Quién se va y conmigo? claro, y en ese tiempo mi amigo se fue a hacer un doctorado a Valparaíso, entonces yo me fui con el Alexis y le instalé el laboratorio, yo haciendo Wow. el bioterio para las ratas, los tuvimos que adaptar a una sala especial y las conductas lo hicimos con una persona ahí que trabajaba, con un técnico que trabajaba ahí en la Católica del Norte y, y claro, armando el laboratorio con el Alexis. Y eso fue bonito porque después, claro, me dio la oportunidad de empezar a ser más independiente y como aplicar lo que había aprendido. Esa mención a los amigos como me recuerda a otro punto que quería tocar, que en el que tú, o sea,
lo resumiste como el apoyo, que es fundamental el apoyo en tu historia. Yo creo que en la de cualquiera, no solo en la ciencia, pero el apoyo es fundamental, en tu caso, tu mamá. Claro. Pero, o sea, sin ser dramático, o sea, bueno, quien sea que provea ese apoyo es fundamental y que después cuando uno ya es más grande dejan de ser tanto como la familia cercana y ahí es muy importante los amigos. Y yo creo que es algo también que uno puede destacar, que uno de los privilegios que uno encuentra aquí en ciencia es que en mi experiencia esto hay de todo, hay gente que se odia, pero en general yo creo que como el espíritu es de colaboración en la ciencia en general. Si uno llega a un buen lugar, uno va a querer colaborar y uno se hace muy buenos amigos. Y el laboratorio donde está uno pasa a ser como la familia. Al final uno cuando está trabajando, uno está todo el día en el laboratorio. Cuando uno ya está grande, uno no ve mucho a su familia. Entonces uno tiene la suerte que ese apoyo normalmente, o si uno tiene la suerte, viene de esta misma gente con la que uno trabaja y ahí se transforma en una nueva familia y, y que es vital para que uno le vaya bien. Yo creo que uno de esos factores suerte que uno necesita es tener un buen grupo ahí mismo en el laboratorio, porque es tan intenso el trabajo científico que quiera uno o no, se transforma como en la familia de uno y suele ocurrir que es gente que está en la misma de uno, compañeros, así como estáis tú con tu presidente, vicepresidente, trabajando juntos y eso yo creo que es parte de la experiencia linda de la ciencia. Yo creo que es algo Y, súper... y, y, y eso es muy importante durante el doctorado, tener un buen ambiente en el laboratorio que uno elige porque se puede ayudar. Y tuve la suerte que en el laboratorio de Christian nadie era competitivo, nos ayudábamos todos. Siempre, eh, no, nunca sentí de que había una competencia por ser el mejor, todos estábamos en la misma línea y el ambiente al final dentro del laboratorio hacía más llevable el día a día. Así que ¿Tú dirías que en Chile en general como que no existe mucho eso de la competitividad dentro de los laboratorios? Yo no, no, creo no que... como acá, no como en ¿cierto? Estados Unidos, no, no. Sí, porque como yo creo, por lo mismo, como no hay mucho presupuesto y no hay mucho por lo cual competir, hay Claro, más por lo cual colaborar, entonces como que uno está en la misma con sus compañeros de laboratorio. claro, Aquí en Estados Unidos, todo esto que nunca dijimos, pues bueno, estamos los dos en Estados Unidos, tú mostraste que está ahí, claro, está ahí acá. Como es más competitiva, a veces se generan ambientes súper tóxicos y eso es muy malo, y ahí es donde hay que seguir el consejo de Pablo, de cuidar salud mental y agarrar sus cosas y mandarse a cambiar. claro, Yeah. porque, claro, no, en Chile eh, no, puede que hayan casos, pero yo lo que he conversado con otras personas y todo eso, no, como que Sí. siempre hay un ambiente que todos están remando el mismo árbol Puede, para un puede que a mismo veces lado. el jefe sea medio pesado, pero todo el resto de En todo el estudiantes, resto, claro, todos se apañan súper, y sí, eso creo es un consejo como o un mensaje de tranquilidad a la gente que haga ciencia. Yo hace poquito estaba hablando con un chico que quiere estudiar ciencia, yo creo que es un mensaje importante, como al menos el espíritu que se vive a nivel de los estudiantes, de los pares que van a tener, siempre es claro, súper, en general, es muy bueno, sí, súper buena onda. Sí, ojalá que se mantenga igual. Igual nosotros hace como 10 años estábamos en eso. claro, Ha pasado harta agüita ahí bajo el puente. claro. Quizás la cosa cambió. Yo creo que obedece más como algo cultural chileno. Ojalá que siga igual. Ojalá que no haya cambiado eso, porque al final esa es parte cuando se hace uno amigo en el laboratorio y también se hace amigo de otro laboratorio y al final tampoco uno con el otro laboratorio compite casi. Yo no lo vi, Es que yo creo que es que no hay competencia porque hay muy pocos científicos. Entonces hay mucho espacio para cada uno para que no se topen. claro, Eso es lo que uno ve al menos. No faltarán los que están ahí, los científicos que claro, están peleando, pero la mayoría yo diría están tranquilos haciendo sus cosas, tranquilos, sí, en la medida que pueden. Claro. claro. Ay, qué buena. Oye, para ir cerrando, te voy a preguntar por el futuro. ¿Qué pasa con don Pablo Muñoz? Un ¿Qué acto planes 4. tenía a mediano y largo plazo? Claro, ¿te quería volver a Chile? ¿Tú crees que podías hacer más para la ciencia desde afuera o personalmente preferís estar afuera? ¿Qué te...? Yo quiero ver acá
en la Universidad de Yale tengo la oportunidad de estar como 2 o 3 años para poder terminar este proyecto y estoy pensando ver, yo como tengo ahora esta filosofía de cuidar mi salud mental, ¿qué pasa si me voy a Chile? ¿Cuánto me va a afectar mentalmente ir volver a Chile, donde la competencia es más feroz, donde hay 7.000 postdoctorados retornando por año, donde hay personas haciendo Uber porque no hay trabajo? ¿Cuánto? Y no sé, no sé si con todo lo que sé, ni con mi currículum voy a tener la chance de ser profesor asistente en una universidad. Eso para aclarar que puede sonar contradictorio. Acabábamos de estar diciendo que no había competencia en Chile, pero ahora claro, es distinto cuando uno vive como estudiante en Chile versus cuando uno tiene que ser el investigador principal. Claro, Como lograr una posición para entrar a Chile es muy difícil, casi que es una tarea titánica que muy poquitos tienen la suerte de llevarla a cabo y de tener una posición para volver a Chile. Por lo tanto, es muy estresante pensar en lograr tener una de esas posiciones y después cuando uno llega a Chile también es muy difícil mantenerse bien porque el claro, financiamiento es poco. es poco. Entonces, esta poca competitividad es como a nivel de estudiante. Pero Claro, hay otro tipo de competitividad con el sistema, que es de los científicos chilenos, que eso lo hace súper complicado. claro, Porque lograr tener fondo en Chile, dado el fondo total limitado que hay, cuesta mucho tener financiamiento para hacer ciencia en Chile y eso genera una competencia con uno mismo, que es terrible. No con los claro. de al lado, es con uno mismo. Y ahí ya, mira, entonces, por eso, por la salud mental, tú estás como todavía no seguro de Claro, no volver. sé, quizá uno de los caminos que estoy viendo es poder sacar la green card acá y ver, porque acá también la competencia en universidades también cuesta. Por acá hay muchas más universidades con más recursos y también está la opción de la industria en que hay industrias en las que uno puede decir, voy a poder ir a trabajar en eso y con el entrenamiento que tengo puedo hacerlo, pero tengo que. Ese es un mensaje también súper importante, como que algo que no existe en Chile. Oye, de partida, todos estamos de acuerdo que es negativo para el país que haya fuga de cerebros, que haya chilenos Claro, como nosotros que se perfeccionan y son buenos científicos y se vayan. Eh, Estamos todos de acuerdo que si pudiéramos volver, todos volveríamos, pero, pero claro, la verdad es que uno llega a una condición, como yo hablo con mi esposa, de ser como exiliados profesionales, porque lamentablemente no hay donde estar. Es algo loco de la política chilena, que te prepara para que luego te tengas que ir, porque no te puede recibir de vuelta. Y eso es ridículo. Como mencionaba Pablo, ambos tenemos conocidos que son profesionales como nosotros, con postdoctorado, y en Chile están manejando Uber, porque no hay o directamente un taxi, porque no hay qué hacer, no hay posiciones, y eso es muy triste y lamentable. Entonces, eso es claro, dejarlo claro. Y algo que pasa, o sea, y esa mala política, obvio, no ocurre en los países desarrollados por distintos factores, y algo crítico que hay acá es una industria de ciencia aplicada muy grande, principalmente dedicada a la biomedicina. Y ahí, como lo que estás diciendo tú, Pablo, de terapia eh, directamente trabajando con células humanas, que podéis tú directamente trabajar con las células de los pacientes, esa es como la nueva medicina que viene ahora y que se va a desarrollar hacia el futuro, medicina claro. personalizada, donde uno hace terapia dirigida al paciente y ahí tener las habilidades que tenés tú, o sea, te dejan, pero en súper buena posición para poder tener muy buen trabajo en la industria acá. Claro, entonces yo por eso estoy viendo, yo debo decir que todavía estoy enamorado de la academia, quiero ser profesor, quiero tener mi laboratorio con todo lo que sé, quiero entregar a nuevas generaciones, mira, podemos hacer desde la conducta, podemos hacer cultivos, podemos estudiar células humanas, podemos estudiar un desorden neurológico, podemos estudiar organelos, todo eso me gustaría entregarlo a personas también a otros chilenos, a otros mapuches, por ejemplo, pero, como dije, en mi salud mental. ¿Qué tanto tengo que sufrir para llegar a hacer eso? ¿Vale la pena? O quizás puedo seguir el camino haciendo ciencia, que es lo que me gusta y que estoy enamorado de la ciencia,
pero en una forma que sea más eh, productiva profesionalmente y también sana para mí. Entonces, esas son las cartas que estoy viendo. Y bueno, ahora que estoy en esta universidad, y claro, estar en EA es una gran oportunidad porque acá las conexiones que uno hace, los recursos y todo eso, es otro. Las otras universidades con las que estuve eh, tenían buenos recursos, buenas universidades, pero esta universidad está como a otro nivel, entonces se cambia la cosa acá. Entonces quiero ver qué tal es la experiencia Sí, pues. de estar acá. Sí. O sea, está llevando a cabo como el mejor plan que pudiste haber hecho, porque terminaste, ahora estás en la universidad de la Ivy League, de las más top mundiales, y ahí vais a tener una buena tribuna para mirar hacia el futuro y ver Claro, crecer. No podía sí, estar mejor, no podía estar mejor. claro, entonces por eso estoy esperando todavía. Entonces, Sí. eh, pero claro, esta tribuna ya me permite estar un poco más tranquilo quizás, pero todavía con un ojo. Pero claro, si tuviera un sueño, sí, me gustaría volver a la universidad, a Chile y dar y ser profesor en una. Me gustaría volver a la Universidad de Ciencias de la Universidad de Chile y ser profesor. Vale, ya ahí dejamos ya, pero clarito el mensaje, ya, por si están viendo ahí, Claro, se abre una posición luego. Sí, claro, bueno, buena universidad. También a mí me gusta, tengo una tendencia hacia allá también. claro. Qué buena. Ya, yo creo que en eso estamos. Ya, Hice las preguntas más puntuales que tenía y yo creo que con esto terminamos este video, esta super charla. Te pasaste, Pablo. bien, Te gracias. agradezco infinito el tiempo, el trabajo, porque yo sé que, o sea, toma tiempo organizar todo esto. Seguro que la gente lo va a apreciar y lo va a agradecer también. Así que te pasaste. Gracias, Jorge, por la Vale. invitación y disculpa lo largo, pero genial. No, aquí Ahí, se quede el que quiere y el que no, que se vaya, ¿cierto? La libertad máxima. Chao, amigo, que estés bien, cuídate. Sí. Chao a todos.